En el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Me desperté con el frío húmedo de un andén bajo tierra, una sensación que se filtró hasta mis huesos. El aire era pesado, con un dejo metálico y el olor rancio de la piedra mojada, una mezcla opresiva que asfixiaba cualquier intento de claridad mental. Mis ojos se abrieron a una penumbra perpetua, rota solo por la luz parpadeante y amarillenta de unos fluorescentes sucios que colgaban precariamente del techo abovedado, como estrellas moribundas en un cielo artificial. No había nadie. Solo el eco de mi propia respiración, que sonaba demasiado fuerte en el silencio sepulcral, un ruido intruso en la vasta quietud. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero mi mente era una pizarra borrada, un vacío resonante que me devolvía solo la imagen fragmentada de la oscuridad y una punzada de pánico. El andén se extendía en ambas direcciones, idéntico y desolador, una línea recta que se perdía en la lejanía. Vías oxidadas y cubiertas de polvo se adentraban en túneles que prometían nada más que más oscuridad y el misterio de lo desconocido. Mis piernas pesadas y rígidas se negaron a responder al principio, como si estuvieran hechas de plomo, pero la necesidad de moverme, de entender mi situación, fue más fuerte que el entumecimiento. Me puse de pie, sintiendo el frío del cemento a través de las suelas de mis zapatos, un recordatorio crudo de la realidad física de mi encierro. Cada paso resonaba, un latido lento y constante que subrayaba mi soledad en este lugar olvidado por el tiempo. La estación era una cápsula del tiempo, congelada en un instante indefinido. Los carteles de anuncios, descoloridos y rotos en sus esquinas, mostraban imágenes de destinos imposibles, ciudades que sentía que nunca había conocido o quizás había olvidado. En un banco de metal frío, cerca de una columna agrietada, encontré un programa de mano. Era de un material grueso, casi de cartón, y se sentía extrañamente familiar en mis dedos, como si lo hubiera sostenido antes. Lo abrí con una mezcla de curiosidad y aprensión. Las páginas estaban llenas de lo que parecían ser nombres, listas, quizás un horario de trenes. Pero todos estaban borrados, tachados con una tinta tan profunda que había perforado el papel en algunos puntos, dejando solo las siluetas, las formas fantasma de identidades perdidas. Un escalofrío recorrió mi espalda no por el frío gélido del lugar, sino por la implicación de esos nombres ausentes. ¿Eran los nombres de los que esperaban un tren que nunca llegaría? ¿O de los que habían sido borrados, olvidados, como yo? La incertidumbre era un veneno lento, corroyendo la poca cordura que sentía que me quedaba. El programa se convirtió en mi único compañero, un oráculo mudo de un pasado que no podía recordar y un futuro que no podía vislumbrar. La estación, pensé, no era solo un lugar de tránsito, sino un recipiente para la espera eterna, y yo era el único pasajero en un tren que nunca llegaría. La oscuridad de los túneles me observaba, prometiendo secretos, pero también una desesperación aún más profunda. Este lugar no era un simple andén, era un umbral a algo más. Mis primeros intentos de encontrar una salida fueron inútiles. Cada túnel que exploraba se cerraba en sí mismo o se bifurcaba en una maraña de pasajes idénticos que me devolvían al punto de partida, como un laberinto diseñado para frustrar cualquier escape. La arquitectura de la estación parecía burlarse de mí, con sus pasillos interminables y sus escaleras que conducían a paredes ciegas o a más túneles. El aire se volvió más denso, cargado con una sensación de irrealidad. Fue entonces cuando las anomalías comenzaron. Al principio eran sutiles. Las luces fluorescentes parpadeaban con una cadencia imposible, creando sombras que danzaban en las paredes como figuras espectrales. Un momento, un panel de anuncios mostraba una imagen clara. Al siguiente, se distorsionaba en un remolino de colores indistinguibles. Escuchaba el lejano chirrido de un tren que se aproximaba, un sonido que prometía movimiento y escape, pero que nunca se materializaba. Solo el silencio regresaba, más pesado que antes, como si el sonido mismo fuera una ilusión fugaz. El programa de mano se convirtió en mi ancla, el único objeto tangible en un mundo que empezaba a desdibujarse. Lo sostenía con fuerza, pasando mis dedos por los nombres borrados,
intentando descifrar su significado. A veces juraría que las marcas de tinta cambiaban, que los contornos de las letras se retorcían como si los nombres intentaran reaparecer, solo para ser suprimidos de nuevo. ¿Eran esos nombres los de otros atrapados aquí? ¿O eran fragmentos de mi propia identidad, borrados de mi memoria? La idea me aterrorizaba. La estación ya no era solo un lugar físico, era un lienzo sobre el que una fuerza invisible pintaba realidades cambiantes. Un pasillo que había jurado que terminaba en una pared de ladrillos. De repente se abría una nueva sección, llena de maquinaria oxidada y el olor a aceite viejo. La coherencia se desmoronaba, y con ella mi sentido de la orientación y, lo que era peor, mi confianza en mis propios sentidos. Empecé a dudar de lo que veía, de lo que oía, incluso de lo que sentía. El frío del andén, la humedad de las paredes, ¿eran reales o solo una sugestión? El programa, con sus nombres fantasma, parecía susurrar una advertencia. No era solo un objeto, era una clave, una pista dejada por alguien o algo que entendía la naturaleza de este lugar. La sensación de estar solo se mezclaba con la inquietante sospecha de que no lo estaba. Que había una presencia, un observador, un manipulador detrás de cada parpadeo, cada eco, cada cambio en este laberinto subterráneo. La oscuridad de los túneles ya no solo prometía secretos, sino una trampa cuidadosamente orquestada para mi percepción. La línea entre la vigilia y el sueño se volvió peligrosamente fina. Empecé a tener visiones, o quizás eran sueños que se entrelazaban con mi realidad despierta. No eran los sueños caóticos y personales que uno espera, sino algo diferente. Eran compartidos. En la penumbra de los túneles, en los rincones olvidados de los andenes, comencé a ver figuras. Siluetas borrosas al principio, como fantasmas de humo, pero que con cada sueño se volvían más definidas. Eran personas como yo, atrapadas. Sus rostros estaban velados por una niebla, pero su desesperación era palpable, una resonancia silenciosa que se sumaba a la mía. Los veía deambulando por los mismos pasillos, sentados en los mismos bancos fríos, con la misma mirada perdida en sus ojos. No hablábamos, no interactuábamos de forma directa, pero sentía su presencia, su sufrimiento, como un eco en mi propia mente. Era como si estuviéramos conectados por un hilo invisible, todos prisioneros de la misma ilusión. Una noche, o lo que parecía una noche en este lugar sin sol, me recosté en un rincón, exhausto. Cerré los ojos y, en lugar de la oscuridad habitual, vi una imagen nítida. Una mujer, con el cabello despeinado y la ropa rasgada, intentando abrir una puerta metálica que yo mismo había intentado forzar horas antes. Su frustración era mi frustración, su agotamiento, el mío. Era una experiencia tan vívida que, al abrir los ojos, busqué su figura en el andén, esperando verla allí, pero solo encontré el vacío. Estas experiencias se volvieron más frecuentes, más intrusivas. Me mostraban a otros hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos con la misma marca de la desesperación. Algunos intentaban escapar golpeando paredes invisibles o gritando a la nada. Otros simplemente se sentaban resignados, mirando al vacío, con el programa de mano en sus manos, como si fuera un tótem de su perdición. Reconocí el programa, la misma edición, los mismos nombres borrados. Era una prueba irrefutable. No estaba solo en esta pesadilla. Los túneles empezaron a revelarse no solo como pasajes físicos, sino como extensiones de este paisaje onírico compartido. Las paredes parecían respirar, las sombras se alargaban y se retorcían con una vida propia. Sentía que caminaba por la mente de muchos, una conciencia colectiva de desesperación y confusión. El programa, que antes me parecía un ancla, ahora se sentía como una invitación a esta realidad compartida, un mapa de las almas perdidas. La manipulación no era solo de mi percepción. Era una orquestación de una realidad para todos nosotros, una prisión mental para una multitud. La soledad se había transformado en una comunión de la angustia. A medida que me adentraba más en los túneles, la noción de un espacio físico coherente se desintegraba por completo. Las bifurcaciones se multiplicaban, llevando a pasillos que se doblaban sobre sí mismos, a escaleras que subían y bajaban sin cambiar de nivel, a puertas que se abrían a paredes de roca sólida.
Era un laberinto no solo de piedra y metal, sino de la mente misma, donde cada giro era un desafío a la lógica y cada paso una traición a la razón. El aire se volvió más denso, más opresivo, cargado con el polvo de sueños rotos y el eco de pensamientos ajenos. Mis propios recuerdos comenzaron a fragmentarse, a mezclarse con las visiones compartidas. Ya no estaba seguro de qué era mío y qué era una intrusión. ¿Había estado siempre aquí? ¿Tenía una vida antes de este andén? Las respuestas se disolvían como niebla entre mis dedos. El programa de mano se había vuelto mi obsesión. Lo examinaba bajo la tenue luz, buscando patrones, un mensaje oculto en la tinta borrada. A veces creía ver un destello, una letra que se formaba por un instante antes de desvanecerse, como un susurro visual. Los sueños compartidos se hicieron aún más vívidos, más inmersivos. Me encontraba caminando junto a esas figuras etéreas, sintiendo su frío, su desesperanza. Veía sus luchas, sus momentos de lucidez seguidos de la misma confusión que me asaltaba. En uno de esos sueños vi a un hombre mayor con el rostro surcado por el dolor, intentando cavar un agujero en el suelo del túnel con sus propias manos, sus uñas rotas y sangrantes. Sentí su desesperación, la urgencia de su inútil esfuerzo, como si fuera mío. Al despertar, mis propias manos dolían, aunque no había rastro de herida. El entorno respondía a estas alucinaciones. Un túnel que en la vigilia era de hormigón liso, en el sueño se transformaba en una cueva natural, goteando agua y con raíces colgantes. La estación entera era un organismo vivo, maleable a la voluntad de una entidad desconocida. Empecé a sospechar que los túneles no eran solo un lugar de encierro, sino una herramienta, un mecanismo para la manipulación. Cada pasadizo, cada recoveco, estaba diseñado para erosionar la individualidad, para fundirnos en una conciencia colectiva de agonía. El programa de mano, con sus nombres borrados, ya no era solo un registro de ausencias, sino un presagio. Eran esos nombres los de aquellos que habían sucumbido a esta fusión, sus identidades disueltas en el laberinto. ¿Era mi propio nombre el próximo en ser tachado? La posibilidad me heló la sangre. La cordura se sentía como una fina capa de hielo sobre un abismo. Cada paso me llevaba más profundo en este laberinto de la mente, donde la salida no era una puerta, sino una redefinición de lo que significaba existir. La manipulación dejó de ser sutil. Las voces comenzaron. Al principio eran murmullos distantes, apenas perceptibles, como el murmullo de una multitud en otra habitación, pero pronto se hicieron más claras, más directas, resonando en mi propia cabeza. No eran voces de los otros pasajeros en los sueños compartidos, sino una voz singular, profunda y resonante que parecía surgir de las entrañas mismas de la estación. Hablaba sin palabras, comunicando ideas, insinuaciones, y lo que era más aterrador, mis propios miedos más íntimos. «Estás solo», decía la voz, aunque no había sonido. «No hay escape. Tu memoria es una farsa. Tu identidad, una construcción». Sentía cómo estas ideas se implantaban directamente en mi mente, erosionando mis últimas defensas. Las luces parpadeaban al ritmo de estas insinuaciones, las sombras se alargaban para formar figuras grotescas que se burlaban de mi desesperación. Las paredes parecían susurrar mi nombre, o lo que creía que era mi nombre, distorsionándolo hasta hacerlo irreconocible. Los sueños compartidos se intensificaron, convirtiéndose en una tortura visual y emocional. Me encontré en el centro de una congregación de figuras borrosas, todos con el programa de mano en sus manos, mirándome con ojos vacíos. Sus rostros se contorsionaban en muecas de terror mudo, como si estuvieran atrapados en un grito silencioso. La voz, ahora omnipresente, me explicó, sin palabras, que ellos también habían sido manipulados, que sus realidades habían sido reescritas, sus esperanzas despojadas. Eran el testimonio viviente de lo que me esperaba. El programa de mano, mi ancla y mi tormento, empezó a mostrarme imágenes fugaces. No eran nombres borrados, sino símbolos extraños, glifos que parecían danzar y cambiar de forma. En un instante vi un ojo solitario, luego una boca abierta en un grito, y finalmente una mano extendida, vacía. Era un lenguaje que no entendía, pero que sentía que era crucial. La voz parecía burlarse de mis intentos de descifrarlo.
proyectando imágenes de mis seres queridos, o de lo que creía que eran mis seres queridos, desvaneciéndose en la niebla, como si nunca hubieran existido. La manipulación ya no era solo sobre mi percepción externa, sino sobre mi identidad misma. La voz me ofrecía una salida, una forma de despertar, pero a un precio. El eco de esa oferta resonaba en los túneles, en los andenes, en cada rincón de mi mente. No era una salida fácil, lo sabía. Era un pacto con la misma fuerza que me había traído hasta aquí. La cordura se aferraba a un hilo cada vez más delgado, mientras el laberinto de la mente se preparaba para una revelación que prometía ser tan liberadora como devastadora. La voz, ahora una presencia constante en mi mente, finalmente articuló el precio de la salvación. No era un rescate monetario, ni una tarea física. Era algo mucho más insidioso, un sacrificio que se cernía sobre mi alma misma, la renuncia a la verdad. Me sería otorgada una forma de escape, una liberación de la manipulación, pero solo si aceptaba que todo lo que había percibido, todo lo que era una ilusión. Debía renunciar a mis recuerdos, a mi identidad, a la misma noción de una realidad externa. Debía aceptar el silencio, no como una ausencia, sino como una nueva forma de ser, despojado de todo. La revelación me golpeó con una fuerza abrumadora. La voz no quería mi vida, quería mi esencia. Quería que me disolviera en la nada, que me convirtiera en un eco sin origen, una conciencia sin ancla. Los pasajeros de los sueños compartidos aparecieron de nuevo, esta vez con una claridad aterradora. Sus ojos, ahora visibles, no mostraban desesperación, sino una profunda y vacía resignación. Eran los que habían aceptado el precio. Sus nombres, pensé, estaban borrados en el programa porque ellos mismos se habían borrado. El programa de mano, que ahora parecía vibrar con una energía propia, se abrió en una página que antes no había visto. En lugar de nombres borrados, había un diagrama, un círculo central del cual emanaban líneas hacia múltiples puntos, cada uno con un pequeño símbolo. En el centro del círculo, un glifo que reconocí de mis visiones anteriores, el ojo solitario. A su alrededor, una serie de frases cortas, escritas en un idioma que inexplicablemente pude entender. La verdad es una carga, la memoria, una prisión, el ser, una elección. La voz se hizo más insistente, un coro de susurros que prometían paz a través del vacío. Me mostraba visiones de una existencia libre de la angustia, de la confusión, de la búsqueda incesante de una salida. Pero esta paz venía con el coste de mi propia aniquilación. Sería libre, sí, pero ¿de qué forma? ¿Sería yo mismo en ese estado? ¿O simplemente una extensión más de la conciencia manipuladora que me había traído hasta aquí? La pregunta me atormentaba. El sacrificio era impensable. Renunciar a todo lo que me hacía yo para escapar de una prisión de la que no tenía recuerdos de haber entrado. Era una elección entre la tortura de una realidad falsa y la disolución en una paz que era, en sí misma, una forma de muerte. Los rostros vacíos de los otros pasajeros me miraban, un testimonio silencioso de la decisión que habían tomado, o que les había sido impuesta. El programa de mano se cerró en mis manos, el peso de su verdad aplastante. La decisión pendía sobre mí como una guillotina invisible. La voz me instaba, susurrando promesas de un cese al tormento, de una quietud absoluta. Pero la quietud que ofrecía era la de un sepulcro, un final para la angustia, sí, pero también para la esencia misma de mi ser. ¿Qué era la cordura si no había un yo para experimentarla? ¿Qué valor tenía la libertad si significaba dejar de existir en cualquier forma reconocible? Mi mente era un campo de batalla, con fragmentos de recuerdos falsos y la cruda realidad de la elección enfrentándose. Los pasajeros en los sueños compartidos se convirtieron en un coro silencioso de mis propios miedos. Los veía reír sin alegría, llorar sin lágrimas, moverse sin propósito. Eran las almas que habían elegido el silencio o a quienes se les había impuesto. Sus ojos vacíos y distantes reflejaban una paz que no era la mía, una aceptación que me parecía más aterradora que la lucha. ¿Era ese mi destino si aceptaba el sacrificio? ¿Convertirme en uno más de esos ecos vagando por un purgatorio de la mente?
Me aferré al programa de mano, sintiendo la textura del papel, la rugosidad de la tinta borrada. Era el último vestigio de mi conexión con una realidad que, aunque manipulada, seguía siendo mía. Si renunciaba a mis recuerdos, a mi identidad, ¿quién sería el que escaparía? ¿Sería una victoria o una rendición total? La voz me ofrecía una salida, una puerta hacia el despertar, pero cada fibra de mi ser gritaba que ese despertar era una aniquilación. Recordé o creí recordar un rostro, una sonrisa, un nombre que se escurría entre mis dedos. Era una memoria tan frágil, tan efímera, que bien podría ser otra de las ilusiones de la voz. Pero la mera posibilidad de que fuera real, de que hubiera algo que valiera la pena recordar, me dio una fuerza momentánea. No podía renunciar a eso. No podía borrar ese tenue atisbo de humanidad. La manipulación había sido diseñada para romperme, para hacerme desear la nada, pero algo en mí se resistía. La encrucijada era brutal. Permanecer en este laberinto de la mente, luchando contra las ilusiones, o aceptar el silencio y convertirme en una cáscara vacía, una sombra más en la estación. El peso de la elección me aplastaba. Los túneles parecían cerrarse, los fluorescentes parpadeaban con una urgencia febril. El tiempo se agotaba. La voz me ofrecía una última oportunidad, una promesa de quietud eterna, pero yo sabía que esa quietud era el fin de mi cordura, no su salvación. La lucha estaba lejos de terminar. La decisión, cuando finalmente la tomé, no fue un acto de valentía, sino de desesperación. No podía aceptar la aniquilación de mi ser, la disolución de mi identidad, pero tampoco podía seguir existiendo en este purgatorio de la percepción. Había una tercera vía, una que la voz no había ofrecido directamente, pero que se insinuaba en la propia naturaleza de la manipulación. El silencio absoluto como escape, no el silencio de la nada, sino el silencio de la resistencia, de la desconexión. Cerré los ojos no para dormir, sino para apagar el mundo visual. La voz se intensificó, bombardeándome con imágenes y sonidos, intentando romper mi resolve. Pero me concentré en el programa de mano que sostenía, no en los nombres borrados, sino en el acto de borrar, en la ausencia, en el vacío. Si la manipulación se alimentaba de mi percepción, de mi reacción, entonces la única forma de combatirla era negarle ese alimento. Desconectarme no de la realidad, sino de su versión distorsionada. El ritual fue interno, una batalla silenciosa dentro de mi propia mente. Empecé a ignorar los parpadeos de las luces, a desoír los ecos de trenes fantasma. Cuando la voz susurraba mis miedos, la silenciaba con un acto de voluntad, concentrándome en un vacío interior. Era como intentar apagar un incendio con la mente, una tarea agotadora y aparentemente inútil. Pero persistí. Cada vez que una ilusión se presentaba, la rechazaba, la disolvía con la fuerza de mi propia negación. Los pasajeros de los sueños compartidos aparecieron de nuevo, pero esta vez no me miraban con ojos vacíos. Algunos parecían sorprendidos, otros con una chispa de comprensión. Sentí una conexión diferente con ellos, no de desesperación, sino de una tenue esperanza. Quizás, al resistir, les estaba mostrando otro camino. O quizás solo era otra ilusión, un último intento de la voz por seducirme. Pero ya no importaba, mi enfoque era singular, el silencio. El mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Las luces se atenuaron, no por el parpadeo, sino por una pérdida gradual de su brillo. Los sonidos se ahogaron, como si el aire mismo se volviera denso. La estación, con sus túneles y andenes, se volvió menos real, menos sólida. No era que desapareciera, sino que mi capacidad para percibirla se estaba retrayendo. El programa de mano se sentía cada vez más ligero en mis manos, como si su sustancia se evaporara. Me estaba despojando de las cadenas de la percepción, una por una. El silencio absoluto no era una ausencia, era una elección, un santuario forjado por la voluntad. El silencio se instaló. No era la ausencia de sonido, sino la ausencia de la percepción forzada. La voz había desaparecido. Las luces ya no parpadeaban con malevolencia, sino que se mantenían en una penumbra constante, sin vida.
Los ecos de los trenes fantasmas se habían desvanecido por completo, dejando solo el murmullo distante de una realidad que ya no me afectaba. La estación seguía allí, sus túneles extendiéndose en la oscuridad, sus andenes vacíos, pero su poder sobre mí se había roto. Existía en un estado de quietud profunda, una burbuja de conciencia inalterable. Los pasajeros de los sueños compartidos ya no invadían mi mente. No los veía, no sentía su desesperación. Estaba solo, sí, pero era una soledad elegida, una fortaleza contra la manipulación. Había logrado el silencio absoluto, no como una aniquilación, sino como una defensa. Había sacrificado la verdad que me ofrecían, la realidad que me imponían, a cambio de mi propia autonomía perceptual. El programa de mano, mi constante compañero, ahora estaba completamente en blanco. No había nombres borrados, no había símbolos, no había diagramas. Era una hoja de papel vacía, un lienzo para lo que yo quisiera percibir o no percibir. Era un espejo de mi nueva existencia, despojado de las imposiciones externas, libre para construir mi propia verdad o para evitar el vacío de mi propia elección. La cordura, pensé, no era la adhesión a una realidad impuesta, sino la capacidad de definir la propia. Pero esta salvación no era un despertar a un mundo exterior. No había una puerta que se abriera a la luz del sol, ni un tren que me llevara a casa. La estación seguía siendo mi prisión física, pero ya no era una prisión mental. Había encontrado la cordura sin despertar, sin regresar a una realidad que quizás nunca existió. Mi escape no fue hacia afuera, sino hacia adentro, hacia un santuario de la mente donde la voz del engaño no podía penetrar. Me senté en el andén, el programa en blanco en mis manos. El frío seguía siendo real, la humedad, tangible. Pero la angustia se había ido. Había una paz extraña en este silencio, una paz nacida de la renuncia a la lucha contra lo que no podía cambiar. ¿Era esta la libertad? ¿O era simplemente una forma más sofisticada de encarcelamiento? ¿Un engaño final en el que me había convencido de mi propia victoria? La respuesta se perdía en el eco de mi propia conciencia, en la quietud de mi cordura sin despertar. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás eso era suficiente. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.